El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando Isabela, a sus 35 años, sintió que el mundo se desmoronaba por segunda vez. La primera había sido la partida de Santiago, su esposo, un hombre fuerte y trabajador de los cañaverales, a quien una fiebre implacable le arrebató en apenas 3 días. No hubo tiempo para despedidas, ni para entender la magnitud de la ausencia. Solo quedó el eco de su risa en una casa que, desde entonces, se había vuelto un sepulcro de recuerdos, y junto a ella, un compañero de luto, el pequeño perro de Santiago, un mestizo de pelaje oscuro y ojos inteligentes, que ahora la miraba con una tristeza tan profunda como la suya. Si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies y que la única opción es seguir adelante, esta historia es para ti. Antes de sumergirnos en el viaje de Isabela, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón de Latinoamérica nos escuchas? Tu presencia es la fuerza que impulsa este canal. Y si esta narrativa te conmueve, si te hace creer en la resiliencia del espíritu humano, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video y, lo más importante, suscríbete a Cuentos de Viuda. Aquí, cada historia es un espejo de la vida real, un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada. No te pierdas ni un solo relato que te inspirará a ver la vida con nuevos ojos. Suscríbete ahora y sé parte de esta familia que celebra la fuerza del alma. Santiago no era un hombre de grandes fortunas, pero su honestidad y su arduo trabajo en la plantación de caña habían forjado una vida modesta, pero estable junto a Isabela. Tenían una pequeña casa alquilada, un huerto que les daba sustento y planes sencillos para un futuro que parecía seguro. Con su muerte, todo eso se desvaneció. Los planes, la estabilidad, la confianza en el mañana, todo se fue con él. El silencio en la casa era abrumador, pero Isabela no imaginaba que ese silencio sería lo menos pesado que tendría que soportar. Meses después, los acreedores llegaron con papeles y prisa, llevándose todo lo que Santiago había dejado: los muebles, los pocos animales, las herramientas de su trabajo, incluso el reloj de pared que había pertenecido al padre de Isabela. Ninguno de esos hombres de traje y sombrero nuevo se detuvo a preguntar cómo estaba ella. Isabela se quedó en el umbral de la casa que ya no era suya, viendo cómo cargaban los últimos objetos. No sintió el llanto que muchos esperarían de una viuda en su situación, sino una rabia serena, una determinación silenciosa que aún no sabía dónde canalizar. Solo le quedó la ropa que llevaba puesta, una pequeña bolsa de tela que había sido de Santiago y un rosario de cuentas de madera oscura que apretaba cada noche antes de dormir. El perro, al que llamaban Sombra por su pelaje oscuro y su costumbre de seguir a Santiago a todas partes, también sentía la ausencia. Cada tarde se sentaba junto a la puerta, con las orejas erguidas, esperando el sonido familiar de los pasos de Santiago que nunca llegaban. Sus ojos, antes llenos de vivacidad, ahora reflejaban una melancolía que partía el alma de Isabela. Ella lo veía buscar a su amo en cada rincón de la casa, olfatear sus ropas y luego, con un suspiro profundo, acurrucarse a sus pies, como si en ella encontrara el último vestigio de su amado compañero. Sombra no ladraba, no gemía. Su dolor era un silencio pesado, un recordatorio constante de lo que ambos habían perdido. Isabela, al acariciar su cabeza, sentía la conexión de un luto compartido, una herida que solo ellos dos entendían en su profundidad. No había familia a quien recurrir. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo. Sus hermanos, como tantos hombres de la época, habían partido hacia el interior del país en busca de fortuna y se habían perdido en la inmensidad de la distancia. La familia de Santiago, tan presente en las celebraciones, se desvaneció tan pronto como las deudas salieron a la luz, con esa habilidad peculiar que algunas personas tienen para desaparecer justo cuando más se les necesita. Isabela aprendió en esos días una verdad que la mayoría solo descubre cuando es demasiado tarde. La soledad y la pobreza juntas tienen un peso diferente,
un peso que ninguna de las dos por separado puede igualar. Pasó casi 2 semanas alojada en la casa de una vecina compasiva, durmiendo en un cuarto de trastos, entre sacos de harina y herramientas viejas, intentando descifrar su próximo paso. Pensó en buscar trabajo como costurera, su única habilidad aparte de las labores del hogar. Consideró ir a una ciudad más grande, probar suerte allí, pero la verdad era que no tenía dinero ni para el pasaje. Y una ciudad grande, para una mujer sola y sin contactos en aquella época, no era una promesa sino una trampa. Así que se sentaba por las tardes en el umbral del cuarto prestado, mirando la calle, esperando que alguna idea surgiera antes de que la paciencia de la vecina se agotara. Sombra, siempre a su lado, apoyaba la cabeza en su regazo, ofreciendo un consuelo silencioso que valía más que 1000 palabras. Fue el notario quien apareció una tarde de martes, cuando Isabela ya había perdido la cuenta de los días. Un hombre delgado, de gafas redondas y voz pausada, que llegó con una carpeta de cuero y un documento inesperado. Dijo que existía una propiedad en el interior, registrada a nombre de una mujer llamada Elena, y que esta Elena había sido, según los registros, la madre biológica de Santiago. Nunca lo había reconocido en vida, ni había mantenido contacto alguno. Elena había fallecido sola, sin herederos legítimos, y la ley, en ese caso, reconocía al hijo no reconocido como beneficiario. Como Santiago había muerto antes de conocer la herencia, el derecho pasaba a la viuda. Isabela escuchó aquello sentada en una silla prestada, con las manos quietas en el regazo, intentando seguir las palabras del hombre sin dejar que la confusión se reflejara en su rostro. Santiago nunca había mencionado a ninguna Elena. Nunca había hablado de otra madre que no fuera la mujer que lo había criado, quien también ya había fallecido. Había un lado de la historia de su esposo que ella nunca había conocido, y aquel notario de gafas redondas le estaba entregando ese lado en una carpeta de cuero, una tarde de martes, sin ninguna ceremonia. El hombre explicó que la propiedad era un pequeño sitio en una región aislada que había permanecido abandonado por casi 2 años tras la muerte de Elena. La tierra estaba cubierta de maleza y la casa necesitaba reparaciones serias. No había dinero adjunto, ni animales registrados, nada más que la tierra y lo que quedaba sobre ella. Isabela miró el documento por un largo momento. Luego, firmó. No fue una decisión tomada con entusiasmo. Fue una decisión tomada porque era la única que había. Y a veces es precisamente así como la vida cambia de dirección. No con una elección valiente hecha a pecho descubierto, sino con una firma en un papel amarillento, en un cuarto de trastos, en una tarde sin gracia. Sombra, sintiendo la tensión, se acurrucó más cerca, como si supiera que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El viaje duró 4 días. Isabela y Sombra viajaron en una carreta con un arriero de pocas palabras que se dirigía a una feria de ganado en la región y aceptó llevarla, ya que el camino era el mismo. Durmieron en ranchos al borde del camino, comieron lo que había y pasaron gran parte del tiempo mirando el horizonte, intentando imaginar lo que encontrarían. El documento decía muy poco, solo el nombre del lugar, los límites de la propiedad y el nombre de la mujer que había muerto allí sola, sin que nadie notara su ausencia por días. Ese detalle la acompañó durante todo el viaje. Una mujer que vivió y murió en ese sitio sin que nadie notara su ausencia de inmediato. Se preguntó cómo alguien llegaba a ese punto y luego se dio cuenta de que, si no tuviera ese papel en la bolsa, quizás no estaría tan lejos de ello. Sombra, inquieto al principio, se acostumbró al traqueteo de la carreta, siempre con la cabeza apoyada en el regazo de Isabela, sus ojos vigilantes. Al tercer día de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Las ciudades quedaron atrás, las casas se espaciaron, el camino se estrechó y las colinas crecieron a ambos lados como paredes verdes cubiertas de vegetación. El arriero hablaba poco, pero una tarde señaló un pico distante, cubierto de niebla, y dijo que por allí se encontraba la región. Isabela miró aquel pico y sintió algo que no era exactamente miedo ni esperanza. Eran ambas cosas a la vez,
mezcladas de una manera que no sabía separar. Sombra gimió suavemente, como si compartiera su presentimiento. Al final de la tarde del cuarto día, el arriero detuvo la carreta en una bifurcación y señaló un sendero que subía entre colinas cubiertas de densa vegetación. Dijo que era por allí, que quedaba a unos 20 minutos a pie, que él no podía entrar con la carreta, pero que le deseaba buena suerte. Tomó las riendas y se marchó sin mirar atrás. Isabela se quedó allí parada, con la bolsa pesada en la mano y Sombra a sus pies, escuchando el sonido de las ruedas desvanecerse en el polvo. Y entonces llegó el silencio. Un silencio grande, lleno de sonidos que no tenía nada de vacío. Respiró hondo, ajustó el chal sobre sus hombros y comenzó a caminar. Sombra, con un ladrido suave, se adelantó, como si quisiera guiarla. El sendero era estrecho y lleno de raíces expuestas, subiendo entre árboles que filtraban la luz del atardecer en tiras doradas e inclinadas. Isabela caminaba despacio, con el brazo adolorido por el peso de la bolsa, atenta a cada curva del camino, como quien aún no sabe lo que va a encontrar, pero ya ha decidido no retroceder. El silencio allí era diferente al silencio de la ciudad. No era un silencio de ausencia, era un silencio de presencia, lleno de sonidos que ella aún no sabía nombrar. Pájaros que no conocía, agua corriendo en algún lugar abajo, el viento pasando alto en las copas de los árboles con un sonido casi de respiración. No era un silencio que asustara, era un silencio que esperaba. Sombra, con el hocico pegado al suelo, olfateaba cada rastro, sus orejas atentas a cada crujido, su cola moviéndose con una cautela protectora. Cuando la maleza se abrió y vio el sitio por primera vez, se detuvo en medio del camino y se quedó mirando por un buen momento, sin moverse. La casa era de adobe, con paredes que un día habían sido blancas y ahora estaban manchadas de verde y gris por el tiempo y la humedad. El tejado de tejas coloniales rojizas tenía agujeros visibles en al menos 3 puntos. La puerta de madera estaba torcida en sus bisagras, entreabierta como si el último viento fuerte la hubiera empujado sin fuerza suficiente para cerrarla. El porche cubierto en la parte delantera aún estaba en pie, sostenido por pilares de madera que se inclinaban ligeramente hacia un lado, pero resistían. El patio era un mar de hierba alta que le llegaba casi a la cintura, con la cerca caída en varios tramos y algunos postes aún firmes, de pie como testigos de lo que aquel lugar había sido un día. Isabela se quedó allí evaluando todo con esa mirada que las mujeres desarrollan cuando necesitan calcular el trabajo antes de empezar. No el trabajo de un día, sino el trabajo de semanas, de meses, de todo lo necesario para transformar el abandono en algo que pudiera llamarse hogar. Había muchas cosas mal, pero también había paredes en pie. Había un tejado que aún cubría más de lo que dejaba entrar. Había un manantial brillando al fondo, donde la luz golpeaba entre las piedras cubiertas de musgo verde y vivo. Y había un perro, Sombra, que se había adelantado y ahora ladraba suavemente hacia la casa, como si la invitara a entrar. Isabela entró en la casa con cuidado, empujando la puerta que crujió en sus goznes oxidados. Dentro olía a madera vieja y tierra húmeda, pero aún había muebles. Una mesa larga apoyada en la pared, bancos de madera, una estufa de leña cubierta de hollín y ceniza reseca, estantes con algunos objetos olvidados, 2 habitaciones pequeñas, cada una con una cama de madera sin colchón. El suelo de tierra batida estaba irregular en algunos puntos, pero compacto y barrido. Las ventanas sin cristal dejaban entrar el aire de la tarde y el último sol que entraba en diagonal e iluminaba el polvo flotando en el aire quieto. Isabela colocó su bolsa en un rincón, miró a su alrededor y sintió algo que no pudo nombrar completamente en ese momento. No era felicidad, no era alivio, no era miedo, era algo más parecido a la posibilidad, esa sensación rara de estar ante algo que aún no se ha convertido en nada, pero que puede. Sombra, después de explorar cada rincón, se acurrucó a sus pies, su presencia una ancla en la incertidumbre. Antes de que oscureciera por completo, fue al pozo cubierto con tablas viejas en la parte trasera del patio. Quitó las tablas con cuidado y arrojó el balde que aún colgaba allí por la cuerda gastada.
Sacó agua limpia y fresca, bebió directamente del balde con la sed de 4 días de largo viaje y sintió el agua fría descender por su garganta como una pequeña, pero concreta promesa. Luego regresó a la casa. Cuando el sol desapareció detrás de las colinas y el cielo adquirió ese color de brasa apagándose, Isabela estaba sentada en el escalón del porche, con las manos en el regazo, mirando la hierba alta del patio, la cerca caída, los agujeros en el tejado que mañana necesitarían atención. La manta fina que había traído en su bolsa sería insuficiente para el frío de la madrugada. No había comida para el día siguiente, aparte de un trozo de panela que había guardado en el fondo de su bolsa. La hoz que necesitaría para limpiar la maleza aún no la tenía, y una lista de cosas necesarias crecía en su cabeza a cada minuto que pasaba allí sentada. Pero el pozo tenía agua limpia, las paredes estaban en pie, y ella había llegado hasta allí, cargando solo lo que cabía en una bolsa vieja y una terquedad que los acreedores, por suerte, no habían podido subastar. Sombra, acurrucado a su lado, le ofrecía calor y compañía. Isabela miró aquella casa de adobe en la oscuridad que llegaba, aquel patio cubierto de maleza que mañana comenzaría a perder, y tomó una decisión simple y silenciosa, del tipo que no necesita testigos. Iba a hacer que aquello funcionara, no porque estuviera segura de que lo lograría, sino porque no había ninguna otra dirección posible. Y a veces es precisamente eso lo que hace que una persona descubra de lo que es capaz. Los primeros días en el sitio enseñaron a Isabela cosas que ninguna ciudad enseña. Le enseñaron que el cuerpo tiene un límite diferente al que la mente imagina, y que ese límite solo aparece cuando ya ha sido superado. Se despertaba antes del sol, cuando el frío de la madrugada aún estaba atrapado en las paredes de adobe, y Sombra resoplaba a su lado en la oscuridad. Salía a trabajar antes de que su mente tuviera tiempo de calcular cuánto había por delante. Calcular demasiado, descubrió rápidamente, era el enemigo. Quien miraba todo el patio cubierto de maleza y pensaba en el total del trabajo, se quedaba paralizado. Quien miraba el pedazo de hoy, lograba avanzar. Sombra, siempre a su lado, la seguía como una sombra real, su presencia un consuelo silencioso. El primer problema serio fue la falta de herramientas. Había en el sitio una azada vieja apoyada detrás de la puerta trasera, con el mango agrietado por la mitad y la hoja roma por el óxido, pero era lo que había, así que con eso trabajaba. Isabela pasó los primeros 2 días arrancando la maleza con aquella azada podrida y con sus propias manos, abriendo un camino limpio entre la puerta de la casa y el pozo, luego entre el pozo y el pequeño cobertizo que había descubierto cubierto por la vegetación en el lado izquierdo del patio. Sombra, al principio, intentaba ayudar mordisqueando las hierbas, pero pronto se contentó con observar, su cola moviéndose suavemente en señal de apoyo. El cobertizo era bajo, de tablas oscurecidas por el tiempo, con la puerta asegurada por un alambre retorcido que ella deshizo con dificultad. Cuando entró, el olor a madera vieja y tierra húmeda golpeó fuerte, pero lo que había dentro la hizo quedarse parada por un momento entero, mirando. Había herramientas colgadas en las paredes, una hoz con el filo aún bueno, una azada nueva de mango sólido, un hacha, sierras de diferentes tamaños, clavos guardados en latas de manteca, todo protegido de la humedad por paños encerados que Elena había colocado con cuidado, como quien organiza su propia casa sin saber que está organizando la casa de otra persona. En el fondo del cobertizo, en cajas de madera bien cerradas, había semillas empaquetadas en saquitos de tela con nombres escritos en letra menuda y cuidada. Isabela tomó una de las cajas, la abrió con cuidado y se quedó mirando aquellos saquitos como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Elena había guardado aquello con clara intención. Había planeado cosechas que nunca plantó y ahora eran de Isabela. Sombra, curioso, olfateó las cajas, como si también sintiera la importancia de esos tesoros. Con la hoz buena en la mano, el trabajo cambió de ritmo. La maleza del patio fue cediendo franja por franja, día tras día, e Isabela fue descubriendo lo que había debajo. El suelo firme de tierra roja,
la cerca que aún tenía postes aprovechables, un cantero de piedras que la antigua dueña había comenzado a montar cerca del manantial y nunca terminó. Sombra, ahora con más espacio para correr, exploraba cada nuevo rincón, su energía un contrapunto a la fatiga de Isabela. Había algo en la presencia del animal que funcionaba como compañía, sin exigir nada a cambio, ninguna conversación, ninguna explicación, ninguna demostración de fuerza que ella a veces necesitaba hacer para sí misma para no detenerse. El tejado fue el primer gran obstáculo. Había 3 puntos con tejas rotas o faltantes, y cuando la lluvia llegó en la tercera noche, una lluvia fuerte y ventosa que golpeó las paredes y sacudió la puerta torcida en sus bisagras, Isabela se quedó despierta, sosteniendo un balde debajo de una de las goteras y escuchando el ruido del agua en el metal, pensando en los pasos que tendría que dar para resolver aquello antes de que la madera del techo se pudriera por completo. Sombra, acurrucado a sus pies, temblaba ligeramente con cada trueno, buscando consuelo en su cercanía. Al día siguiente, con el sol volviendo limpio después de la lluvia, ella subió al tejado por primera vez, usando una escalera que había improvisado, atando tablas con cuerda, y fue cambiando las tejas más dañadas por las que había encontrado apiladas en el cobertizo. Era un trabajo de equilibrio y de cuidado, y cada teja colocada en su lugar correcto era una pequeña y concreta victoria contra el abandono. Sombra, desde abajo, la observaba con una mezcla de preocupación y admiración, ladrando suavemente cada vez que ella lograba un avance. Fue una mañana de la segunda semana, mientras preparaba la tierra para la primera siembra, que apareció doña María Ángeles. La mujer llegó por el sendero con una cesta en el brazo y un paso de quien conoce cada piedra del camino. Cabellos blancos, recogidos en un moño bajo, rostro lleno de líneas que parecía un mapa de vida vivida con poca sombra y mucho sol. Tendría unos 60 años, quizás más, y caminaba con la soltura de alguien que no había pedido permiso para entrar en ningún lugar en los últimos 40. Se detuvo al borde del patio, miró a Isabela de rodillas en la tierra, con las manos sucias hasta el codo, y dijo con voz de quien no estaba preguntando que había oído que había llegado gente nueva al sitio de Elena y que había venido a ver si era verdad y si la persona necesitaba algo. Sombra, al principio, ladró con desconfianza, pero la voz tranquila de la anciana lo calmó. Isabela se levantó, se limpió las manos en el delantal y fue a recibir la visita con la cautela natural de quien aún está aprendiendo a leer esa tierra y a las personas que viven en ella. Doña María Ángeles entró en el patio como si fuera su propia casa. Miró a su alrededor con ojos que evaluaban todo sin parecer que evaluaban y depositó la cesta en el escalón del porche. Dentro había un pan de maíz aún caliente, envuelto en tela, un puñado de hierbas secas atadas con cordel y un pote de manteca de cerdo que, dijo ella sin ceremonia, era para untar las bisagras de la puerta, porque aquel chirrido le quitaría el sueño a cualquiera hasta el fin de los tiempos, si no se resolvía. La visita duró más de 2 horas. Doña María Ángeles hablaba con esa fluidez de las personas que viven solas y guardan conversación. Cuando encontraban a alguien para escuchar, salía todo de una vez, pero con calidad, porque había sido seleccionado por el tiempo. Contó sobre la región, sobre los vecinos de nombre y de carácter, sobre las épocas de lluvia y de sequía, sobre lo que se plantaba bien en aquella tierra roja y lo que no valía la pena el esfuerzo. Habló sobre Elena con el respeto distante que se tiene por una mujer que no era mala, pero que había elegido la soledad de una manera tan completa que nadie sabía mucho sobre ella más allá de lo suficiente. Dijo que la mujer cuidaba bien la tierra y mal de sí misma, que tenía un pequeño jardín de hierbas medicinales que era su orgullo y que cuando fue encontrada ya era demasiado tarde para cualquier cosa más allá de enterrarla con dignidad. Isabela escuchó todo con atención, haciendo las preguntas correctas y guardando las respuestas en el lugar donde se guardan las cosas útiles. Cuando doña María Ángeles se marchó, llevando la cesta vacía y prometiendo volver la semana siguiente con plántulas de repollo que le sobraban en su huerto, el sitio pareció un poco menos extraño. Había ahora un rostro conocido en aquella región,
una voz que conocía los caminos y los nombres. Era poco, pero era un comienzo. Sombra, que había estado echado a los pies de Isabela durante toda la conversación, se levantó y despidió a doña María Ángeles con un suave ladrido, como si también hubiera aceptado su presencia. La siembra comenzó al 10º día. Isabela preparó la tierra del cantero con las semillas de Elena: tomate, frijol, calabaza, maíz, siguiendo un instinto que venía de haber visto a su madre plantar cuando era niña en un pequeño huerto que había en la parte trasera de la casa donde creció. No era conocimiento técnico, era memoria del cuerpo, del tipo que queda guardado en los gestos, incluso cuando la mente olvida. Plantó cada semilla con cuidado, regó con agua del manantial, cargada en latas de manteca que había limpiado, y se quedó en cuclillas, mirando aquella tierra recién removida, como quien mira una promesa que aún no tiene forma. Sombra, con el hocico pegado al suelo, observaba el proceso con curiosidad, como si entendiera la importancia de cada pequeño brote. Los días fueron creando un ritmo: despertar, cuidar de Sombra, buscar agua, trabajar en el huerto, trabajar en la casa, trabajar en la cerca, trabajar hasta que el cuerpo decía basta y el sol decía buenas noches. Había una satisfacción en aquello que ella no esperaba encontrar. Una satisfacción que no dependía de que nadie la viera o la reconociera, que existía entera en el momento en que la azada entraba en la tierra o la teja encajaba en su lugar. Era la satisfacción de quien construye con sus propias manos, imperfecta, agotadora, pero completamente suya. Sombra, después de un día de correr y explorar, se acurrucaba a sus pies en el porche, su respiración tranquila, un bálsamo para el cansancio de Isabela. Por la noche, sin embargo, el silencio pesaba de una manera diferente. Era el silencio de las horas después de que el trabajo terminaba y el cuerpo se detenía, cuando no había nada más que hacer, aparte de estar allí con sus propios pensamientos. Isabela había aprendido en la ciudad a llenar ese silencio con la presencia de Santiago, su voz, sus pasos por el suelo, el ruido de él al moverse en la cama. Ahora solo había el viento en los árboles afuera, el croar de los sapos cerca del manantial, el ocasional resoplido de Sombra. Ella rezaba antes de dormir, no con la urgencia de quien pide socorro, sino con la cadencia de quien necesita una voz que sea su propia voz, un ritual que organizara la noche. Y a veces se quedaba despierta, escuchando la oscuridad y pensando en cómo aquel lugar había sido de una mujer solitaria que murió sola, y en cómo ella iba a hacer para que esa no fuera la historia que terminara de escribir allí. Sombra, sintiendo su inquietud, se acercaba y lamía su mano, un gesto de consuelo que rompía el muro de su soledad. Fue una mañana de jueves, 16 días después de haber llegado, que Isabela oyó pasos en el sendero. Estaba en el huerto, arrodillada, arrancando malas hierbas que habían aparecido entre las plántulas de frijol que comenzaban a mostrar sus primeras hojas. Cuando llegó el ruido, pasos firmes de caballo, más de uno, viniendo por el sendero principal. El corazón se aceleró antes de que la mente tuviera tiempo de evaluar. Una mujer sola en un lugar aislado aprende rápido a distinguir el tipo de atención que el peligro exige del tipo que el miedo exagera, pero al principio ambos se parecen. Isabela se levantó despacio, se limpió las manos en el delantal y caminó hasta el frente de la casa, posicionándose donde podía ver quién llegaba sin estorbar el camino. Sombra, con un gruñido bajo, se puso delante de ella, sus pequeños ojos fijos en el sendero. Lo que vio primero fue el caballo, un animal grande, de pelaje castaño oscuro y modales de bestia bien tratada, que venía por el sendero con el paso controlado de una montura experimentada. Montado en él, había un hombre de unos 38 años, hombros anchos, sombrero de cuero en la cabeza, mano suelta en las riendas, con esa naturalidad de quien ha pasado toda la vida a caballo y ya no piensa en lo que está haciendo. Detrás de él, en un segundo caballo más pequeño, venía un joven, quizás de 18 años, que llevaba una mochila de cuero al hombro y miraba el sitio con la expresión de quien busca algo específico.
El hombre de adelante la vio y tiró ligeramente de las riendas, deteniendo al animal a una distancia respetuosa. Se quitó el sombrero con un gesto de cortesía genuina, no de actuación, y dijo «buenos días» con una voz grave y directa. Preguntó si era allí el sitio que había pertenecido a Elena, y había algo en la pregunta que no era curiosidad común. Era la pregunta de quien necesita confirmar algo que ya sabe, pero necesita estar seguro antes de continuar. Isabela confirmó que sí, que el sitio era suyo ahora, y esperó. Sombra, aunque seguía alerta, no ladró, como si la presencia del hombre no fuera una amenaza inmediata. El hombre bajó del caballo con un movimiento fluido, ató las riendas a un poste de la cerca que aún estaba en pie, y se presentó como Ricardo, dueño de la hacienda Buenavista, que quedaba al otro lado de la colina, a poco más de media legua de allí. Dijo que había llegado buscando un cuaderno de registros que pertenecía a la antigua dueña, que había negocios antiguos entre Elena y su padre, y que había documentos que necesitaban ser arreglados. Habló con la objetividad de un hombre acostumbrado a resolver lo que necesita ser resuelto, sin rodeos ni ceremonias. Pero entonces miró a su alrededor y se detuvo. Miró el patio limpio, donde 2 semanas atrás había maleza alta hasta la cintura. Miró el huerto organizado con sus hileras de plántulas nuevas. Miró el tejado con las tejas repuestas, la puerta que ahora cerraba bien en sus bisagras untadas de manteca, la cerca que había ganado nuevos postes en los puntos más críticos. Miró a Sombra, bien alimentado, pastando tranquilo cerca del porche. Y entonces miró a Isabela, a sus manos con callos nuevos, al delantal remendado con tierra en los pliegues, al cansancio en su rostro que no ocultaba la determinación subyacente, con una expresión que ella no pudo leer completamente, pero que no era lástima. Preguntó con una especie de cuidado en la voz que no estaba allí un momento antes si ella había hecho todo aquello sola. Isabela dijo que sí, y no había orgullo en la respuesta, ni modestia. Había solo el hecho dicho de forma directa, como si fuera lo más natural del mundo. Ricardo se quedó en silencio por un momento, que duró un segundo más de lo necesario. Luego asintió con la cabeza en un pequeño gesto, del tipo que las personas hacen cuando están digiriendo algo que ha cambiado ligeramente la forma en que veían una situación. El joven que había venido con él también había bajado del caballo y se había quedado parado cerca de los animales, quieto y atento, esperando. Isabela los invitó a tomar agua. Era lo mínimo que se hacía, y era también la única forma que tenía de ganar un momento para evaluar a aquel hombre con calma, sin la presión de estar siendo evaluada al mismo tiempo. Ricardo aceptó, y los 3 fueron al porche. Ella con la cautela de quien aún no sabe lo que aquella visita le va a costar. Él con la objetividad de quien vino a resolver una cosa y está empezando a percibir que quizás no sea tan simple como parecía. Sombra, después de un breve olfateo, se sentó a los pies de Isabela. Su presencia una barrera silenciosa pero firme. El cuaderno que Ricardo buscaba no estaba en ningún lugar obvio. Isabela dijo que había encontrado objetos de la antigua dueña esparcidos por la casa y el cobertizo, pero ningún cuaderno. Ricardo dijo que no había prisa, que volvería en otro momento, pero no se levantó de inmediato. Se quedó allí en el porche con la taza de agua en las manos, mirando el patio limpio, el huerto que comenzaba a adquirir color, a sombra, pastando despacio cerca de la cerca, e Isabela notó que su mirada se detuvo un segundo más en el perro, un segundo que no era de distracción, sino de reconocimiento. Guardó esa observación sin comentar nada, en el mismo lugar donde había guardado todo lo que doña María Ángeles le había contado sobre la región y sus secretos. Había algo en aquel hombre que ella aún no sabía nombrar, pero también había algo en aquel segundo de silencio extra, en aquella mirada a su trabajo, que no era de lástima ni de condescendencia, que se quedó con ella después de que él se marchara por el sendero, con el sombrero de vuelta en la cabeza y el joven detrás. Se quedó con ella mientras volvía al huerto, mientras terminaba de arrancar las malas hierbas, mientras la tarde se cerraba sobre el sitio, con aquella luz dorada que parecía despedirse cada día, como si no estuviera segura de volver. Ricardo había dicho que volvería a buscar el cuaderno, e Isabela, arrodillada de nuevo en la tierra,
con las manos en el trabajo de siempre, se dio cuenta de que no tenía exactamente prisa porque él encontrara lo que buscaba. Sombra, al sentir la partida de los extraños, se acurrucó a su lado como si la protegiera de la soledad que volvía. Ricardo regresó 3 días después, una mañana de sábado, y esta vez vino solo. Isabela estaba en el porche remendando el delantal cuando oyó el caballo en el sendero y reconoció el paso del animal antes incluso de ver al hombre, lo que la sorprendió de una manera que prefirió no analizar con mucho cuidado. Él llegó con una caja de madera en el brazo, bajó del caballo con el mismo movimiento fluido de siempre y dijo buenos días con aquella voz directa que no pedía ni esperaba ceremonia. Dijo que había traído algunas herramientas que les habían sobrado en la hacienda, una sierra nueva, un martillo más grande, rollos de alambre para la cerca y que ella podía devolverlos cuando no los necesitara más o no devolverlos, como ella quisiera. Isabela miró la caja, miró a él y entendió que aquello no era solo sobre herramientas. Era la manera que ciertos hombres tienen de ofrecer ayuda sin colocar a la persona en la posición de tener que pedir, que es la única forma de ayuda que no humilla. Aceptó con un agradecimiento seco, del tipo que no abre espacio para deudor ni para acreedor, y dijo que había café en la estufa, si él quería, antes de volver. Ricardo dijo que quería, y los dos fueron al porche con las tazas y se quedaron allí mirando el patio mientras el sol subía despacio sobre las colinas. Sombra, después de un breve olfateo a la caja de herramientas, se sentó entre ellos, su presencia una barrera sutil. La conversación comenzó por donde las conversaciones entre personas prácticas siempre comienzan, por el trabajo. Él preguntó sobre el huerto, sobre lo que había plantado, sobre el manantial y si el agua estaba buena. Isabela respondió con la objetividad de quien está acostumbrada a ser evaluada y ya ha decidido que no se encogerá por ello. Habló sobre las semillas de Elena, sobre las plántulas que ya tenían 4 dedos de altura, sobre el plan de ampliar el cantero hasta fin de mes. Ricardo escuchó con atención genuina, del tipo que no finge interés, pero que tampoco reserva su mirada solo para lo que considera importante. Y cuando ella terminó, él dijo que el suelo de allí era bueno, que la antigua dueña sabía elegir tierra y que con aquel manantial ella podía plantar casi cualquier cosa sin depender de la lluvia. Fue entonces cuando Isabela preguntó por Sombra. Preguntó de una manera casual como quien saca un tema, pero sus ojos estaban atentos y Ricardo lo percibió. Se quedó en silencio por un momento, con la taza en la mano, mirando al perro que pastaba tranquilo cerca de la cerca. Después dijo la verdad, sin adornos, que Sombra había pertenecido a su padre, que el perro era un regalo de su padre a Santiago cuando era niño, y que cuando vio al perro allí en el patio en la primera visita, sintió una cosa extraña en el pecho, como quien encuentra algo que pensaba perdido. Isabela escuchó aquello y miró a Sombra con un cuidado diferente. Había una conexión entre aquel animal y aquel hombre que venía delante de ella, que existía independientemente de cualquier cosa que ella hiciera o dejara de hacer. Y había también en aquella revelación pequeña y honesta algo que la hizo bajar ligeramente la guardia que llevaba desde que había llegado a aquel sitio. Un hombre que cuenta la verdad que no necesitaba contar suele ser un hombre que no guarda otra por debajo. Ricardo se marchó aquella mañana, sin encontrar el cuaderno, pero dijo que había mirado en los lugares más probables y que quizás estuviera en alguna caja aún cerrada en el cobertizo, que él volvería cuando ella tuviera tiempo para mirar juntos. Isabela dijo que estaba bien, y cuando el caballo desapareció en la curva del sendero, ella se quedó parada por un momento antes de volver al trabajo, con una sensación extraña y ligeramente inconveniente de que aquel sitio se estaba volviendo más pequeño cada vez que él se marchaba. Sombra, sintiendo la partida, se acurrucó a sus pies, como si quisiera llenar el vacío dejado por la ausencia de Ricardo. En las semanas siguientes, Ricardo regresó con una regularidad que no era aleatoria, pero que tampoco era anunciada con antelación. Aparecía por la mañana, a veces trayendo algo de la hacienda, huevos, harina, una plántula que, según él, combinaba bien con el tipo de tierra del cantero. Se quedaba 1 hora, a veces 2, ayudando con algo pesado que ella estaba resolviendo con improvisación, y luego se marchaba sin hacer de ello más de lo que era.
Isabela fue aprendiendo el ritmo de aquellas visitas, de la misma forma que fue aprendiendo el ritmo del manantial y de las lluvias como parte del funcionamiento natural de aquel lugar. Sombra, que al principio lo observaba con cautela, ahora lo recibía con un suave ladrido y un movimiento de cola, como si lo hubiera adoptado como parte de su nueva familia. El cuaderno fue encontrado una tarde de miércoles dentro de una caja de madera que estaba debajo de la cama del cuarto más pequeño, cubierta por un paño viejo que Isabela había dejado para el final por no parecer urgente. Era un cuaderno de tapa negra, con el cuero reseco y las páginas amarillentas, lleno de anotaciones en letra menuda que registraban transacciones, fechas, valores, nombres. Ricardo se quedó hojeándolo en silencio por un largo tiempo, sentado en el banco del porche, con la tarde cayendo a su alrededor. Isabela no preguntó qué había allí, y él no explicó de inmediato. Y los dos se quedaron así por un tiempo, ella pelando la yuca que había cosechado, él leyendo el cuaderno de la mujer que había sido madre de Santiago, sin nunca haber sido madre de nadie. Sombra, echado a los pies de Isabela, parecía sentir la solemnidad del momento. Cuando él cerró el cuaderno, dijo solo que había encontrado lo que necesitaba, que los negocios antiguos podían ser arreglados ahora. Entonces, dijo algo que Isabela no esperaba. Dijo que había una deuda registrada allí de su padre con Elena, no de Elena con su padre, sino al contrario, que su padre le debía a la antigua dueña un valor que nunca había sido pagado y que él quería arreglar aquello porque no era el tipo de hombre que deja heredar una deuda sin heredar también la responsabilidad de saldarla. Isabela se quedó mirándolo por un momento sin responder. Había hombres que usaban las palabras para cerrar puertas y hombres que las usaban para abrir, y ella estaba aprendiendo a distinguir los dos. Dijo que no era ella quien tenía derecho a recibir esa deuda, que ella no conocía a Elena, que nunca había sabido que existía hasta que el notario apareció con el papel. Ricardo dijo que sabía eso, pero que la deuda era de la tierra, no de la persona, y que la tierra ahora era de ella. Había una lógica en aquello que era simple y honesta, e Isabela no encontró argumento contra algo que no necesitaba argumento. Sombra, como si entendiera la importancia de la conversación, se mantuvo quieto, observando a ambos. Entonces llegó el primo. El hombre se llamaba Agustín, e Isabela nunca olvidó el día en que apareció, porque fue el único día desde que había llegado al sitio en que sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Era un hombre de unos 45 años, ancho de hombros y estrecho de ojos, que llegó por el sendero una mañana de lunes en una montura cara, con un documento en la mano y un abogado pequeñito y nervioso detrás. Dijo que era primo de Elena, el único pariente vivo de la fallecida, y que se había enterado de la existencia del sitio solo recientemente, cuando los papeles comenzaron a moverse en la notaría de la ciudad. Dijo que la venta había sido irregular, que el patrimonio nunca había sido debidamente inventariado, que el notario que había atendido a Isabela no había seguido los procedimientos correctos y que él venía a reclamar lo que era suyo por derecho de sangre. Isabela escuchó todo de pie al borde del patio, con las manos quietas a los lados del cuerpo y la mente funcionando rápido bajo el rostro tranquilo. El abogado pequeñito leyó un documento con voz de quien memorizó aquel tono para impresionar y no para explicar. Agustín miró alrededor del sitio con ese tipo de mirada que calcula valor en lugar de ver belleza, pasando por el huerto crecido, las cercas rehechas, la casa de tejado reparado y puerta que cerraba bien. Y había en aquella mirada algo que era peor que una amenaza. Era codicia disfrazada de derecho. Sombra, al sentir la hostilidad, gruñó suavemente, sus pelos erizados. Isabela dijo que los documentos que tenía eran legales y firmados, que el sitio era suyo y que cualquier cuestión debería ser tratada a través de la notaría. Dijo con voz firme, sin elevar el tono ni un grado por encima de lo necesario, porque había aprendido que mostrar nerviosismo a cierto tipo de persona era mostrar debilidad, y mostrar debilidad era darles lo que venían a buscar. Agustín sonrió con esa sonrisa de quien no está acostumbrado a escuchar un no, y menos de una mujer,
y dijo que comprendía que ella había trabajado mucho en el lugar, que lo veía claramente, pero que el trabajo en un terreno que no es suyo no crea derecho sobre él, y que sería más simple para los dos si ella cooperaba antes de que la cuestión fuera a juicio. Se marcharon sin conseguir nada, aparte de dejar un peso en el aire que no estaba allí antes. Isabela se quedó en el patio después de que el polvo de los caballos se asentara, mirando el huerto, la cerca, la casa que había sacado del abandono con sus propias manos, y sintió una rabia limpia y fría, que no era desesperación ni miedo, pero era pariente cercano de ambos. Ya había perdido todo una vez. Había visto a hombres con documentos en la mano llevarse cada cosa que había construido con Santiago, y se había jurado a sí misma aquella tarde en la puerta de la casa que ya no era suya, que no dejaría que eso volviera a suceder. Aquel sitio era suyo. Ella había llegado cuando no era nada. Le había dado agua y semilla y sudor y tiempo, y ningún Agustín con abogado pequeñito se lo quitaría sin que ella luchara con todo lo que tenía. Sombra, sintiendo su determinación, se frotó contra sus piernas, ofreciendo su apoyo incondicional. Aquella misma tarde, Isabela fue a la hacienda Buenavista por primera vez. Nunca había ido antes. Siempre había esperado que Ricardo viniera a ella. En parte por orgullo, en parte porque ir a la hacienda de un hombre por quien estaba empezando a sentir demasiado le parecía peligroso, de una manera que no sabía bien definir. Pero aquella tarde, el orgullo quedó en segundo lugar, porque había cosas más importantes que protegerse de sentimientos que aún no tenían nombre. Sombra, por supuesto, la siguió, su presencia una constante fuente de consuelo y protección. Ricardo estaba en el patio de la hacienda, reparando una rueda de carreta, cuando ella llegó por el sendero a pie, con Sombra detrás. Levantó los ojos, vio su rostro y supo antes de que ella hablara que algo andaba mal. Isabela le contó todo sin adornos, de la misma manera directa que usaba para todo. Y cuando terminó, hubo un silencio corto y denso entre los dos, el tipo de silencio que precede a una decisión. Ricardo se limpió las manos en el paño de trabajo, la miró por un momento con aquella expresión que ella estaba aprendiendo a leer y dijo que conocía al juez de la comarca, que conocía también a dos de los hacendados más respetados de la región, que podían servir de testigos del estado del sitio cuando ella llegó y que la documentación que Isabela tenía era lo suficientemente sólida para sostener la posesión si se presentaba de la manera correcta. Dijo que se encargaría de eso, que tenía contactos en la ciudad y sabía cómo mover esas cosas, y que Agustín descubriría que reclamar tierra de una mujer que trabajó por ella frente a un juez honesto no era tan simple como parecía. Sombra, sintiendo la tensión, se sentó a los pies de Isabela, con los ojos fijos en Ricardo. Si estás sintiendo el peso de esta lucha junto a Isabela, deja un me gusta, porque lo que viene ahora decidirá si ella pierde todo de nuevo o si finalmente encuentra el lugar al que pertenece. Isabela miró a aquel hombre que había llegado a su vida buscando un cuaderno y que ahora estaba dispuesto a enfrentar un litigio por ella, y sintió algo moverse dentro de su pecho con una claridad que fue inconveniente e inevitable al mismo tiempo. No dijo nada en ese momento, solo agradeció. Montó a Sombra y regresó por el camino que ya conocía de memoria, con la tarde dorada golpeando de lado y la cabeza llena de pensamientos que necesitaba organizar antes de dejar que aparecieran en su rostro. Sombra, al sentir la resolución de su ama, caminó con paso más firme, como si compartiera su nueva determinación. Agustín no era un hombre que se rindiera a la primera negativa. La semana siguiente al encuentro en el sitio, comenzó a circular por la aldea vecina una historia sobre Isabela, que era una mujer de dudosa procedencia, que se había apoderado de bienes ajenos con papeles falsificados, que había llegado de la nada, sin familia, sin referencias, sin que nadie supiera de dónde venía realmente. La historia iba de boca en boca con la velocidad que las historias malas siempre tienen, ganando detalles en cada parada. Y llegó a oídos de Isabela por doña María Ángeles, quien apareció una mañana con el pan de maíz de siempre y una expresión de quien tiene algo serio que decir, pero quiere esperar a que el café esté listo antes de hablar.
Isabela escuchó todo, bebió el café despacio y dijo que aquello era lo que los hombres sin argumentos hacían cuando se daban cuenta de que el argumento no funcionaría. Doña María Ángeles asintió con la cabeza, un gesto que cargaba 60 años de observación humana, y añadió que el sacerdote de la aldea también había oído la historia y no la había creído, porque el sacerdote era un hombre que reconocía el rostro de la mentira cuando lo veía, incluso sin sotana. Esa información fue más útil de lo que parecía. Sombra, que había estado escuchando atentamente, gruñó suavemente al oír el nombre de Agustín. Ricardo, mientras tanto, estaba cumpliendo lo que había prometido. Fue a la ciudad con los documentos de Isabela, conversó con el juez que conocía desde niño, presentó a 2 hacendados de la región como testigos del estado del sitio cuando ella llegó y logró que la notaría emitiera una declaración formal, confirmando la regularidad de la transferencia de posesión. El proceso legal que Agustín había intentado iniciar encontró una muralla de documentación correcta y testimonios consistentes, y el abogado pequeñito fue aconsejado por el propio cliente a reevaluar las posibilidades antes de continuar. Pero Agustín tenía un último recurso y lo usó en una madrugada de luna nueva. Isabela se despertó con el ruido antes de entender lo que era. Eran pasos en el patio, más de un par, intentando ser silenciosos y no lográndolo completamente. Y había un olor a quemado que llegó por las ventanas abiertas y la hizo saltar de la cama con el corazón en la garganta. Corrió hasta la ventana y vio a 2 hombres con antorchas al borde del huerto, el brillo naranja del fuego reflejándose en la hierba seca alrededor del cantero. Eran matones de Agustín. Ella reconoció a uno de ellos como el hombre que se había quedado atrás con los caballos el día de la visita, y estaban allí para quemar lo que ella había plantado, para destruir aquello que no pudieron tomar por ley. No dudó. Abrió la puerta con fuerza y gritó con toda la voz que tenía, un grito que rasgó el silencio de la madrugada y despertó a los pájaros de la maleza de alrededor, diciendo que ya había mandado avisar a Ricardo, que los hombres de la hacienda estaban en camino, que era mejor que se fueran antes de que llegaran. Era mentira, pero era una mentira dicha con tanta convicción que los 2 hombres se miraron y dudaron. Y en esa duda Sombra, que había sido despertado por el ruido, soltó un ladrido largo y fuerte que resonó por las colinas como una señal. Los matones arrojaron las antorchas al suelo, pisotearon las llamas como pudieron y corrieron hacia los caballos que habían dejado en el sendero, e Isabela se quedó en la puerta hasta asegurarse de que se habían ido. Luego bajó los escalones del porche con las piernas temblorosas por la adrenalina y fue a apagar los últimos restos de brasas con agua del balde que mantenía cerca de la puerta desde que Agustín había aparecido por primera vez. El huerto estaba intacto, las plántulas estaban en pie, pero ella se quedó allí agachada en el suelo, en la oscuridad, con las manos en la tierra mojada, y permitió por un momento que el temblor que había contenido durante el enfrentamiento la invadiera. Aquel temblor que no era debilidad, sino el cuerpo cobrando el precio de lo que la mente había sostenido. Sombra se acercó despacio y se quedó a su lado, cálido y sólido, en la oscuridad, lamiendo su mano con ternura. A la mañana siguiente, Ricardo llegó antes de que ella fuera a buscarlo, lo que significaba que alguien había avisado, probablemente doña María Ángeles, quien escuchaba todo en aquella región con una eficiencia que no tenía explicación natural. Él examinó los rastros en el patio, los restos de las antorchas, las marcas de los cascos de los caballos al borde del sendero, y cuando miró a Isabela, había en su rostro una expresión que ella nunca había visto antes, que no era rabia fría como la suya, sino algo más cálido y más personal, del tipo que surge cuando algo que importa mucho estuvo a punto de perderse. Sombra, al ver a Ricardo, corrió a saludarlo con ladridos de alivio, como si supiera que la ayuda había llegado. Ricardo dijo que Agustín había cruzado una línea que no podía ser cruzada, que el intento de incendio era un crimen, que había una testigo en el caso de Isabela, que había reconocido a uno de los hombres y que iría a la ciudad ese mismo día para llevar eso al juez. Dijo también que ella no podía seguir durmiendo allí sola mientras aquello no estuviera resuelto.
que la hacienda tenía un cuarto vacío, que doña María Ángeles podía ir con ella si quería compañía de mujer, que era una cuestión de seguridad y no de otra cosa. E Isabela quiso negarse. Era el impulso de siempre, aquel reflejo construido a lo largo de meses de aprender que depender de alguien era darle a esa persona poder sobre uno. Pero entonces miró el cantero, donde las antorchas casi habían llegado, las plántulas que ella había plantado semilla por semilla, y pensó que había tipos de terquedad que protegen y tipos que destruyen, y que saber distinguir los dos era también una forma de fuerza. Aceptó, y doña María Ángeles, consultada aquella misma tarde, dijo que excelente, que el colchón de la hacienda debía ser mejor que el suyo de todos modos. Sombra, por supuesto, iría con ellas, su presencia una garantía de seguridad y consuelo. Agustín fue llamado a responder por el crimen ante el juez 2 semanas después. Las pruebas eran sólidas, el reconocimiento del matón era claro y la documentación de posesión de Isabela estaba tan bien organizada que el abogado pequeñito recomendó a su cliente que aceptara el acuerdo en lugar de ir a juicio. Agustín retiró la reclamación de herencia, pagó una multa por el incidente del incendio y desapareció de la región con la velocidad de quien percibió que el terreno estaba minado por todos lados. El sitio era de Isabela, de forma oficial, definitiva, incuestionable. Ella supo de la resolución por la voz del propio Ricardo, quien regresó de la ciudad una tarde y la encontró en el huerto y le dio la noticia con una simplicidad que era lo opuesto al peso que aquella noticia conllevaba. Isabela se quedó parada entre las hileras de tomate, con la azada en la mano, y sintió algo que no era solo alivio. Era la sensación específica de quien luchó por algo y ganó, que es diferente de la sensación de quien ganó sin luchar, que tiene un sabor propio y una permanencia que ninguna otra victoria sustituye. Sombra, al sentir la alegría de Isabela, saltó a su alrededor, ladrando con entusiasmo. Ricardo se quedó allí parado al borde del huerto y había entre ellos ahora un silencio diferente de todos los silencios anteriores. No era el silencio de quien aún se está evaluando. No era el silencio de quien está con cautela. Era el silencio de quien ya sabe, pero aún está eligiendo el momento de decirlo. Fue él quien habló primero y habló de una manera que no tenía ensayo ni ceremonia, que era solo la verdad dicha en voz alta, porque había llegado la hora de decirla. Dijo que había vuelto a aquel sitio más veces de las que el cuaderno justificaba, que había buscado el cuaderno con más demora de la necesaria, que había traído herramientas que ella no había pedido y café que ella no había necesitado y excusas que los dos sabían que eran excusas, porque desde aquella primera mañana en que había visto lo que ella había hecho sola en aquel lugar, había una cosa creciendo dentro de él que él no sabía nombrar al principio, pero que ahora sabía muy bien. Dijo que había pasado 16 años cuidando la hacienda y no había quedado espacio para nada más, que se había acostumbrado a eso y había creído que estaba bien así. Hasta que llegó aquella mujer de bolsa vieja y manos llenas de callos, que no pedía ayuda, pero aceptaba herramientas y que no fue de una vez, fue despacio, pero fue. Sombra, como si entendiera la importancia de las palabras, se sentó entre ellos, observando a ambos con sus ojos inteligentes. Isabela se quedó escuchando con la azada aún en la mano y los pies aún en la tierra del huerto, y sintió que las palabras de él llegaban a un lugar que ella había cerrado con cuidado después de que Santiago murió. Aquel lugar donde uno guarda no la nostalgia de los que partieron, sino la posibilidad de los que aún están por venir. Había pasado tanto tiempo protegiendo aquel lugar que casi había olvidado que existía. Isabela le dijo a Ricardo que había llegado a aquel sitio queriendo solo no ser encontrada por el mundo, que había sido cruel con ella, que había pasado las primeras semanas construyendo muros junto con las cercas, que cada cosa que reparaba en la casa era también una reparación en sí misma, y que no había planeado ninguna de las cosas que habían sucedido desde que él apareció por primera vez pidiendo café y buscando el cuaderno que él ya sabía más o menos dónde estaba. Dijo que el miedo aún estaba allí, que no se había ido con Agustín, que probablemente nunca se iría del todo, pero que había aprendido en aquel sitio
que el miedo y el coraje habitan en el mismo lugar y que lo que decide cuál de los dos habla más alto es la elección que uno hace cada mañana al despertar. Sombra, al escuchar la voz de Isabela, se acurrucó más cerca, como si su presencia le diera fuerza. Ricardo se quedó quieto escuchando, del mismo modo que siempre escuchaba, con aquella atención completa que hacía a la persona sentir que lo que decía importaba de verdad. Cuando ella terminó, él dio un paso en dirección a ella, el mismo paso cuidadoso que ella había dado en dirección a Sombra la primera tarde, y ella no retrocedió. Se casaron una tarde de sábado del mes siguiente en la pequeña capilla de la aldea, con el sacerdote que no había creído en los rumores de hombres sin argumentos. Doña María Ángeles lloró de principio a fin y negó con vehemencia cuando le preguntaron si estaba bien. Sombra se quedó atado afuera y resopló en el momento exacto en que el sacerdote los declaró casados, lo que doña María Ángeles dijo más tarde que era una señal, y nadie tuvo el valor de discrepar. Los años que siguieron construyeron una vida que ninguno de los dos había planeado, porque las mejores nunca son planeadas. El sitio y la hacienda pasaron a funcionar como una propiedad única, complementarias, cada una con su propio ritmo, pero con la misma mano cuidando. El huerto de Isabela creció más allá del cantero original. Las semillas de Elena dieron frutos que ella vendió en la aldea y que se hicieron conocidos por su calidad. Y con el dinero fue ampliando, mejorando, convirtiendo el lugar cada vez más en lo que ella había vislumbrado aquella primera tarde, cuando se quedó parada en medio del camino, mirando aquel mar de maleza, y sintió, contra toda lógica, que aquello podía ser algo. Sombra envejeció con la dignidad de los animales que fueron bien tratados. E Isabela trató a Sombra hasta el final, con el mismo cuidado que le había dado desde el primer día, porque había entre ellos una historia que venía de antes y que merecía ser honrada. Ricardo nunca pasó un día sin que ella supiera dónde estaba, no por celos, sino porque había entre ellos aquella rara complicidad de dos personas que se eligieron con los ojos abiertos y continúan eligiendo cada mañana, que es la única forma de amor que sobrevive al tiempo sin estropearse. Una tarde de domingo, algunos años después, Isabela estaba en el porche mirando el patio, cuando Ricardo se sentó a su lado y se quedó en silencio por un tiempo, los dos mirando aquella tierra que había sido abandonada y que ahora estaba más viva que cualquier cosa a su alrededor. Él preguntó en qué estaba pensando. Ella dijo que estaba pensando en Elena, que nunca había sabido su nombre ni su rostro, pero que pensaba en ella a menudo. En la mujer que había guardado herramientas para alguien que no sabía que existía, que había dejado semillas con la esperanza de una cosecha futura, que había plantado un jardín de hierbas, que se había vuelto salvaje, pero no había muerto. Dijo que había una especie de cuidado en aquello que ella no podía explicar bien, como si la mujer supiera en algún nivel que alguien iba a llegar y hubiera dejado lo que podía para que esa persona tuviera una oportunidad. Ricardo se quedó en silencio pensando en eso. Después dijo que quizás así funcionaban ciertas cosas, que ciertas vidas preparan el camino para otras sin saber que lo están haciendo, y que Santiago, que nunca conoció a su madre, le había dejado a ella, sin saberlo, la única puerta que quedaba cuando todas las demás se cerraron. Isabela pensó en eso por un momento. Pensó en Santiago, en el hombre bueno que había sido, en el hijo que nunca supo que era, en la herencia que nunca llegó a recibir. Pensó en el notario de gafas redondas que había aparecido una tarde de martes con una carpeta de cuero y había cambiado el rumbo de todo. Pensó en el sendero estrecho que había subido con la bolsa pesada al final de una tarde dorada, sin saber lo que iba a encontrar, pero sin tener otra dirección a la que ir. Y pensó que a veces perderlo todo no es el fin de una historia, es el primer párrafo de otra, escrita en un lugar al que nunca habríamos ido si no hubiéramos perdido, con personas que nunca habríamos encontrado si no hubiéramos llegado con la bolsa vacía y la mano abierta, sin nada más que perder, y por eso, con la libertad de empezar de nuevo de verdad. Sombra, echado a sus pies, levantó la cabeza y la miró, como si compartiera la sabiduría de ese pensamiento.
Amigo, amiga, esta historia de Isabela nos susurra algo muy profundo, ¿verdad? Nos recuerda que la vida a veces tiene una forma muy peculiar de quitarnos todo lo que conocemos, de dejarnos con las manos vacías, solo para mostrarnos la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos dentro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás esa puerta que se cerró con un estruendo en tu vida, esa pérdida que parecía el final, era en realidad un empujón hacia un camino que jamás habrías osado pisar? El verdadero comienzo no se trata de olvidar lo que dolió, sino de encontrar el coraje para seguir adelante, incluso con el miedo llamando a la puerta. Se trata de reconstruir ladrillo a ladrillo, con las manos, con el corazón y con esa fe terca de que, incluso en los lugares más olvidados, la esperanza puede florecer. Y en ese camino, ¿cuántas veces nuestros fieles compañeros de cuatro patas, como sombra para Isabela, se convierten en anclas de amor incondicional, en testigos silenciosos de nuestra resiliencia, recordándonos que nunca estamos del todo solos? Así como Isabela encontró un hogar, un amor y a sí misma en ese sitio abandonado, quién sabe si el lugar que menos esperas o la situación que más temes sea exactamente donde la vida te está esperando para darte un nuevo comienzo. Piénsalo con cariño.